Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en unos textos, unos extractos biográficos que pintan una figura, bueno, bastante compleja. Elon Musk. Tenemos material que va desde su infancia hasta su rol actual en SpaceX, Tesla y otras empresas. La idea aquí es tratar de entender las narrativas clave que salen de estos textos. O sea, ¿qué imagen de Musk nos dan? ¿Qué momentos, qué características resaltan estas páginas? Exacto. Vamos a analizar cómo estas fuentes describen su trayectoria, ¿no? Desde sus primeras empresas, sus emprendimientos, hasta esas ambiciones interplanetarias que tiene. Vamos a ver los éxitos, pero también las controversias que se mencionan, ¿eh? Siempre basándonos únicamente en la información que tenemos aquí. Perfecto. Pues arranquemos por cómo lo describen, físicamente, personalmente. Lo pintan como un tipo alto, de hombros anchos, pero que llega a las conversaciones como casi tímido al principio, ¿no? Y que eso contrasta con una intensidad que viene después, como que necesita un precalentamiento social. Algo así mencionan, sí. Y casi de inmediato, las fuentes resaltan una ética de trabajo. La califican de implacable, ¿eh? Dan ejemplos concretos. Vivir en la oficina de Zip2, esas jornadas de 48 horas seguidas en X.com, o el horario, que describen como extenuante entre SpaceX, Tesla y su familia. Hablan de una resistencia al estrés casi sobrehumana. ¡Wow! Pero, ojo, también mencionan momentos de vulnerabilidad. Hablan de pesadillas, o esa vez que casi se muere de malaria. O sea, no todo es fortaleza de acero. Claro, no es un robot. Y el material también recoge anécdotas, pues más curiosas, ¿no? Como eso de que come rapidísimo o su gusto por las fiestas de disfraces. Mencionan una de steampunk japonés. Sí, sí. Otra de caballero medieval peleando con sombrillas contra un Darth Vader enano. Incluso un duelo con un luchador de sumo. Suena peculiar. Sí, son detalles que contrastan, ¿verdad? Contrastan con esa imagen del líder, a veces implacable, que también describen. Las fuentes hablan de un estilo muy directo, a veces confrontacional. Cuentan cómo se metía a corregir el código de los ingenieros en Zip2 o su forma muy directa de despedir gente. Y su impaciencia, ¿no? Con reuniones que él sentía que eran inútiles. Pero esa dureza, según estos mismos textos, parece que convivía con una capacidad, dicen asombrosa, para absorber información técnica súper compleja. Solo preguntando a los expertos, por ejemplo. Así aprendió de cohetes, ¿no? Casi desde cero. Exactamente. Es esa mezcla, esa complejidad, lo que lleva a las fuentes a compararlo con figuras tan distintas. Lo ponen al lado de Edison por la innovación, claro. Ajá. De Howard Hughes quizá por la audacia, la excentricidad. De Steve Jobs por la visión de producto y esa personalidad intensa. E incluso lo comparan con P.T. Barnum. Barnum. Eso sugiere un elemento de espectáculo, quizás. O de controversia. Podría ser. El texto como que deja entrever esa percepción también, esa faceta más de showman. Mencionan también como una falta de filtro social, o una franqueza que puede ser chocante, que tiene pocos intermediarios, que responde emails larguísimos con un simple OK. ¿Es eficiencia extrema o algo más? Las fuentes lo presentan más bien como una característica suya, ¿no? Una forma de ser, como que no se anda con rodeos, y eso es parte de su modo de operar. Bueno, viajemos un poco atrás, a sus inicios, Sudáfrica. Las fuentes le dan importancia al espíritu aventurero de la familia de su madre, especialmente el abuelo, Joshua Haldeman, quiropráctico, piloto, viajes extremos. Sugieren que eso influyó en su tolerancia al riesgo. El texto sí hace esa conexión, sí. Describe una infancia marcada también por una relación complicada con sus padres, sobre todo después del divorcio. Y esa decisión de irse a vivir con su padre Errol, a quien las fuentes pintan como alguien brillante, intelectualmente demandante, pero también difícil, parece que fue un momento clave. Entiendo. El propio Elon, según citan, advierte sobre lo complejo que es tratar con su padre. Y ya desde niño esa imagen que describen, lector voraz, devorando enciclopedias, con memoria fotográfica, programó un videojuego a los 12. Su madre, May, cuenta que tenía momentos de ensimismamiento total. Sí, pero las fuentes no se quedan solo en eso.
Relatan también experiencias muy, muy duras. Un acoso escolar terrible. Hablan de una paliza brutal que lo mandó al hospital y lo dejó aislado socialmente. Qué fuerte. Y un ambiente familiar después del divorcio que describen como horrible. El texto recoge una frase suya, algo como, tuve una infancia dura, quizás eso fue útil, como sugiriendo que eso le dio, bueno, resiliencia. Tiene sentido. Y las fuentes hablan de una crisis existencial como a los 14 años. Y ahí surge un interés temprano por salvar el mundo. Y la idea de Estados Unidos como la tierra de las oportunidades. Canadá fue como el primer paso para salir de Sudáfrica, ¿no? Exacto, usando la ciudadanía de su madre. Y allí, en Canadá, los textos describen trabajos bastante físicos, duros, en una granja, en una maderera, antes de entrar a la Queen's University. Compañeros de esa época lo recuerdan como alguien muy intenso. Me imagino. Y de ahí se fue a la Universidad de Pensilvania, a UPenn. Buscaba una doble titulación. Y ya se le veían intereses futuros en la universidad. Mencionan que hasta montó un bar clandestino en casa con un amigo, Adeo Resi, para pagarse los estudios. ¡Qué personaje! Sí, sí. Y en lo académico, las fuentes señalan trabajos que ya como que anticipaban lo que vendría. Uno sobre energía solar titulado La importancia de ser solar, otro sobre digitalizar libros y uno sobre ultracapacitores. ¿Ultracapacitores? Sí, son como baterías de alta potencia, digamos. Ya los veía clave para vehículos eléctricos y cohetes. O sea, ya tenía en mente Internet, energía renovable y el espacio como sus grandes áreas. Increíble. Y de ahí, el salto a la primera empresa, Zip2, en el 95, con su hermano Kimball. Era como una guía de negocios online con mapas. Los inicios fueron tan precarios como suena la leyenda. Las fuentes lo pintan bastante así, ¿eh? Dormir en la oficina, ducharse en el gimnasio público, ir puerta a puerta a vender. Consiguieron una inversión importante, unos $3 millones. Contrataron ingenieros con más experiencia que, según el texto, reescribieron bastante del código original de Musk. Ah, mira. Y ahí, Elon perdió el puesto de CEO. Entró Rich Sorkin, hubo tensiones internas, parece. Entiendo. Y al final la vendieron a Compaq en 1999 por $307 millones. Nada mal para empezar. Musk se llevó unos 22 millones. Aprendió algo de esa experiencia según los textos. Las fuentes sugieren que sí, que reflexionó sobre errores de gestión, de manejo de equipos. Y bueno, con esa plata llegó el famoso McLaren F1 de $1 millón. Y casi de inmediato fundó X.com. Eso fue en 1999. El objetivo, nada menos que revolucionar la banca. Uf, la banca. No es un sector fácil de cambiar. ¿Qué desafíos encontró ahí? Muchísimos, según describen los textos. Regulaciones súper complejas, escepticismo por todos lados. Consiguió financiación de Sequoia Capital, un pez gordo. Pero pronto se topó con una competencia feroz. Confinity, la empresa de Peter Thiel y Max Levchin, que estaba detrás de PayPal. La famosa PayPal. Exacto. Y se describe una guerra de quemar dinero. Regalaban bonos, $10, $20, para atraer usuarios. Una locura. ¿Y entonces qué hicieron? Decidieron fusionarse en marzo del 2000. Musk quedó como CEO al principio. Pero la paz duró poco. Muy poco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las fuentes hablan de un choque fuerte, cultural y tecnológico, sobre todo por si usar tecnología de Microsoft o de Linux. Y eso llevó a lo que se conoce como el golpe de PayPal. Suena intenso. ¿Qué dicen las fuentes sobre eso exactamente? Pues lo describen así, como un golpe. En septiembre del 2000, mientras Musk estaba de luna de miel, imagínate, un grupo de ejecutivos importantes, con Thiel y Levchin a la cabeza, convencieron a la junta directiva. Lo destituyeron y pusieron a Thiel como CEO. Musk se enteró al bajar del avión. No me digas. ¡Qué bienvenida! ¿Y cómo reaccionó? ¿Qué dice el material? Relatan que al principio estaba furioso, lógicamente, pero que después mostró contención.
Siguió siendo el mayor accionista, miembro de la junta. La empresa cambió el nombre a PayPal en 2001 y en 2002 la compró eBay por $1.500 millones. Una fortuna. Sí, Musk se llevó unos 180 millones después de impuestos. Las fuentes mencionan que un libro de esa época, The PayPal Wars, no lo deja muy bien parado y que él mismo reconoció después errores técnicos y de manejo de gente. Parece que esa experiencia sí lo marcó. ¿Y qué hizo después? ¿Otro intento en software? Pues no, todo lo contrario. Las fuentes dicen que quedó medio desilusionado con Silicon Valley y que ahí fue cuando desempolvó sus viejos sueños espaciales de niño. Se mudó a Los Ángeles por la industria aeroespacial, se acercó a la Mars Society, donó plata Ajá. y empezó a pensar en cómo hacer más barato el acceso al espacio. Su primera idea concreta fue algo llamado Mars Oasis, un pequeño invernadero robótico para poner en Marte. Interesante. ¿Y cómo pasó de un invernadero a fabricar cohetes enteros? Pues intentando comprar cohetes rusos. Los textos cuentan de viajes a Rusia entre 2001 y 2002. Quería comprar misiles balísticos intercontinentales, los ICBMs, baratos y adaptarlos. ¿En serio? Sí. Pero los rusos, según las fuentes, como que no lo tomaron en serio, se rieron un poco de él. Y fue en el avión de vuelta de uno de esos viajes fallidos donde, según cuentan, sacó su laptop, empezó a hacer números en una hoja de cálculo y concluyó que podían construir los cohetes ellos mismos. Y mucho más barato. Increíble. Y así nace SpaceX, en 2002, con 100 millones de su propio dinero. El objetivo desde el día 1 era esa reducción radical de costos. Ese era el corazón de la idea, según las fuentes. Romper totalmente con la industria aeroespacial tradicional, que veían como lenta, burocrática y carísima. Querían aplicar una mentalidad de startup, ágil, rápida y con integración vertical. ¿Qué significa eso en este contexto? Todo in-house, para controlar el proceso y los costos. Y con una obsesión por la eficiencia. Un fichaje clave al principio fue Tom Mueller, un ingeniero experto en motores de cohetes. El primer cohete fue el Falcon 1. ¿Fue un camino fácil desarrollarlo? Para nada. Los textos lo describen como un desafío gigantesco. Montaron un sitio de pruebas en Texas, que al principio era súper rudimentario. Hasta asustaban a las vacas. Luego buscaron un lugar para lanzar y terminaron en el atolón Kwajalein, en medio del Pacífico. Condiciones de trabajo extremas, calor, humedad, para un equipo muy joven. Me imagino la presión. Y los primeros lanzamientos no fueron bien, ¿verdad? Nada bien. Las fuentes narran la tensión de 3 fracasos seguidos, entre 2006 y 2008. El primero falló a los segundos por una tuerca corroída. El segundo por oscilaciones del combustible. El tercero por un problema en la separación de etapas. 3 fracasos. Sí. Y el tercero fue en plena crisis financiera mundial. Musk, además, pasaba por líos personales. La supervivencia de SpaceX, dicen las fuentes, pendía de un hilo muy fino. ¡Qué momento! Hasta que llegó el cuarto intento, septiembre de 2008. Y funcionó. El Falcon 1 llegó a órbita. Las fuentes describen ese momento como un alivio brutal, indescriptible. Fue el punto de inflexión que salvó a la compañía. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, bueno, desarrollaron el Falcon 9, la cápsula Dragon, y llegaron los contratos grandes con la NASA. El COTS, ese programa de carga comercial a la Estación Espacial Internacional, ISS, por 1.600 millones. Luego el Commercial Crew, para llevar astronautas. Hitos enormes. Y claro, la gran apuesta que cambió todo. La reutilización de cohetes. Que hoy vemos casi normal, pero en ese momento era ciencia ficción para muchos. Totalmente. Los aterrizajes controlados de las primeras etapas del Falcon 9 fueron revolucionarios. Las fuentes también destacan otras innovaciones. Impresión 3D de motores, nuevas técnicas de soldadura como la de fricción-agitación, el desarrollo de un puerto espacial propio en Texas. Todo esto mientras competían con gigantes como ULA y Boeing, y nuevos actores como Blue Origin, de Jeff Bezos. ¿Y cómo describen la cultura dentro de SpaceX? Se habla mucho de las entrevistas personales de Musk, de preguntas capciosas. Sí, las fuentes mencionan eso.
que se involucraba hasta en contrataciones de niveles básicos. Y usaba acertijos como el famoso del oso polar en el Polo Norte para evaluar la forma de pensar. Describen una cultura de exigencia extrema, jornadas larguísimas. Entiendo. Pero también resaltan figuras clave además de Musk. Gwynne Shotwell, la presidenta y CEO, es fundamental en la gestión, las ventas, la operación del día a día. Incluso citan un famoso memo interno de Musk pidiendo eliminar los acrónimos innecesarios para que la comunicación fuera más fluida y rápida. Interesante. Y mientras todo esto pasaba con los cohetes, en paralelo estaban haciendo Tesla. ¿Cómo empezó esa historia según estos textos? Las fuentes lo ubican en 2003-2004. Martin Eberhard y Mark Tarpenning. Ellos estaban inspirados por prototipos eléctricos como el T-Zero y por la experiencia de la gente que tuvo el EV1, el coche eléctrico pionero de General Motors. Querían hacer un deportivo eléctrico pero de lujo. Necesitaban plata. Y ahí es donde entra Musk. Exacto. Alguien les sugirió hablar con él. Musk invirtió 6,5 millones de los primeros 7 millones. Se convirtió en presidente de la Junta. Y trajo a alguien clave, J.B. Straubel, un experto en baterías que ya conocía. El primer coche fue el Roadster, basado en un Lotus, ¿no? Fue complicado. Complicadísimo, según las fuentes. El equipo era pequeño al principio, pero los retos eran enormes. El diseño y la seguridad de la batería, con miles de celdas de ion litio, era un riesgo grande de incendio. Hicieron muchas pruebas. La transmisión dio muchísimos problemas y los costos se dispararon de una estimación de 25 millones a 140 millones. ¡Wow! Eso suena a crisis segura. ¿Hubo cambios en la dirección, como en Zip2? Sí, varios. Las fuentes cuentan que Eberhard salió como CEO en 2007. Hubo un par de CEOs interinos después y finalmente el propio Musk tuvo que tomar el timón como CEO en 2008, justo en el peor momento de la crisis financiera global, y con Tesla al borde de la quiebra total. Otra vez 2008. Parece que ese año fue de vida o muerte para sus dos grandes proyectos. Totalmente crítico para ambos. Las fuentes describen cómo Musk tuvo que meter sus últimos 40 millones personales en Tesla, incluyendo dinero que en teoría era para SpaceX. Cuentan que una ronda de financiación vital se cerró literalmente en Nochebuena de 2008, horas antes del colapso. Una tensión brutal con los inversores. ¡Qué locura! Y superada esa crisis, vino el Model S. Ese ya fue un diseño totalmente nuevo, una apuesta más personal de Musk. Sí, ese fue diseñado desde cero, no se basó en otro coche. Y las fuentes le atribuyen a Musk decisiones de diseño muy, muy distintivas. La batería plana en el suelo para bajar el centro de gravedad, la pantalla táctil gigante de 17 pulgadas en el centro, las manijas de las puertas retráctiles. Elementos que hoy son icónicos de Tesla. Exacto. Contrataron a Franz von Holzon, que venía de Mazda, como diseñador jefe. Y para fabricarlo, hicieron un movimiento audaz. Compraron a precio de remate la antigua planta NUMMI en California, una fábrica enorme que había sido de Toyota y GM, y consiguieron un préstamo clave del Departamento de Energía del gobierno estadounidense. Y el Model S fue un exitazo que sorprendió a muchos en la industria automotriz, ¿cierto? Totalmente. Se lanzó en 2012, recibió premios, elogios, se convirtió en un símbolo de estatus, sobre todo en Silicon Valley. Superó las expectativas de ventas y llevó a Tesla a ser rentable por primera vez en 2013. Eso cambió muchas cosas. Y después vino el Model X, con esas puertas tipo alas de halcón, y la planificación del Model 3, el coche para las masas, ¿no? El más asequible. Eso es. Pero para hacer el Model 3 a gran escala y a un precio competitivo necesitaban baterías. Muchísimas baterías. A una escala nunca antes vista. Y de ahí surgió la idea de la Gigafactory. La famosa Gigafactory. Exacto. Una apuesta descomunal. Construir una fábrica gigantesca de baterías en Nevada, en alianza con Panasonic. El objetivo era controlar la producción, asegurar el suministro y, sobre todo, bajar drásticamente los costos de las baterías, que son el componente más caro de un coche eléctrico. Y junto a los coches y las baterías, Tesla también innovó en el modelo de negocio, ¿verdad? Sí, las fuentes destacan mucho eso.
La venta directa al consumidor, sin concesionarios tradicionales. La creación de su propia red de carga rápida, los supercargadores. Las actualizaciones de software por aire, remotas, que mejoran el coche con el tiempo. El famoso OTA, Over the Air. Ese mismo. Todo enfocado, dicen, en la experiencia del cliente. Y esto también generó controversias, claro. Peleas legales con las asociaciones de concesionarios, por ejemplo. Y otras controversias de Tesla que mencionan las fuentes. Bueno, hubo algunos incendios iniciales del Model S que generaron mucha alarma. Críticas por los subsidios gubernamentales que recibieron, la disputa con Ford por el nombre Model E que Tesla quería usar y Ford bloqueó, e incluso revelan un momento tenso en 2013, donde Tesla pasaba por otra crisis de ventas y Musk estuvo a punto de vender la compañía a Google. Casi venden Tesla a Google. No sabía eso. Sí, las fuentes detallan esa negociación fallida. Y nos queda SolarCity. ¿Cómo encaja esta pieza en el rompecabezas según los textos? SolarCity la fundaron en 2006 unos primos de Musk, los hermanos Rive. Él fue presidente y el mayor accionista desde el principio. El texto resalta que su modelo inicial fue muy innovador. No fabricaban los paneles solares al principio. ¿Ah, no? ¿Qué hacían entonces? Se enfocaban en la instalación y sobre todo en la financiación. Ofrecían sistemas solares con leasing sin pago inicial. La idea era hacer súper fácil para la gente poner paneles en su casa, quitar barreras. Y les fue bien, ¿no? Muy bien. Crecieron hasta ser el mayor instalador de paneles solares de Estados Unidos. Luego sí compraron un fabricante de paneles, Silevo, para tener su propia tecnología. Y empezaron a integrarse más con Tesla, sobre todo con las baterías Powerwall, para almacenar la energía solar generada en casa. Entiendo. Las fuentes como que sugieren una visión que se iba unificando cada vez más. Tesla para los coches eléctricos y el almacenamiento de energía, las baterías, y SolarCity para la generación de esa energía limpia, transporte y energía sostenibles, conectados. Viendo todo este panorama que pintan las fuentes, SpaceX, Tesla, SolarCity, ¿cuál dirías que es la gran meta final que se le atribuye a Musk en estos textos? El objetivo último. Sin ninguna duda, los textos son muy claros en eso. Convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria, con Marte como el primer gran objetivo fuera de la Tierra. SpaceX es fundamentalmente el vehículo para lograr esa meta. O sea, todo lo demás está al servicio de eso. En gran medida, esa es la narrativa que presentan. El plan para Marte que describen implica cohetes totalmente reutilizables, como el Starship que están desarrollando, lanzamientos súper frecuentes y una reducción, pero drástica, del costo por persona para ir al espacio. Hablan de usar metano como combustible. El objetivo, según mencionan, era enviar humanos alrededor de 2025, aunque, bueno, eso parece ambicioso. Sí, las fechas siempre son optimistas. Y también está el Hyperloop, ¿no? Esa idea del transporte terrestre en tubos. Sí, lo propuso en un paper en 2013. Como un concepto, una alternativa más rápida y barata al tren de alta velocidad que se planeaba en California. Al principio dijo que él no lo iba a construir, que era una idea abierta, pero las fuentes indican que después sí ha apoyado competiciones de estudiantes y ha explorado su desarrollo. Ya para ir cerrando, las fuentes también tocan algunas controversias que han perseguido a Musk, como dudas sobre su historial académico, ¿verdad? Sí, mencionan algunas discrepancias que surgieron sobre las fechas exactas de su graduación en UPenn, si fue en el 95 como él decía a veces o en el 97. Y también preguntas sobre si realmente empezó o cuánto duró en un doctorado en Stanford. Son acusaciones que, según indican los textos, él niega rotundamente. Entiendo. Todo esto, dicen las fuentes, contribuye a esa imagen tan polarizante que genera. Para algunos es un genio, un visionario que está salvando el mundo. Para otros es más un showman, quizás sobrevalorado, o un líder empresarial despiadado. Pero lo que sí dejan claro los textos es que su impacto, su capacidad de sacudir industrias enteras, la aeroespacial, la automotriz, la energética, es innegable. Al final, sí, los textos que hemos explorado hoy nos dejan con un retrato lleno de facetas, de contrastes. Por un lado vemos a este industrial con planes enormes, grandiosos para el futuro de la humanidad, energía sostenible, viajes interplanetarios. Y por otro lado, describen métodos de trabajo de una intensidad brutal, realmente. Una personalidad que definen como compleja.
Y una carrera llena de éxitos espectaculares, sí, pero también marcada por crisis al borde del abismo y decisiones muy, muy controvertidas. La narrativa de las fuentes parece que va y viene, ¿no? Entre la celebración del visionario tipo Edison y una cierta cautela ante una figura que a veces comparan con Barnum o con líderes empresariales más duros. Queda flotando una pregunta interesante después de leer todo esto, ¿no? ¿Cómo se equilibra, en la forma en que lo cuentan estas fuentes, esa misión tan grandiosa que él declara, lo de salvar al mundo, que enfatizan mucho, con los métodos y el costo humano que también describen a lo largo de su carrera? Es un punto interesante para reflexionar. En fin, gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo